El mapa del poder y las acusaciones acaba de incendiarse en vivo. Nicolás Maduro mostró rutas, cifras y denuncias explosivas desde laboratorios clandestinos que, según él, intentan sembrar en Venezuela hasta flotas estadounidenses con destructores y un submarino nuclear apuntando al Caribe. Entre recursos estratégicos, fake news y el llamado cártel del norte, la narrativa se convierte en un choque frontal donde cada palabra busca desenmascarar al rival. El presidente Nicolás Maduro lanzó un mensaje directo: Venezuela enfrenta y desmantela los laboratorios clandestinos que, según él, sectores externos intentan instalar para expandir el negocio de la droga colombiana en el país. Durante su programa Con Maduro Más, presentó un mapa con las principales rutas de tráfico en Sudamérica y, por supuesto, la explicó que el 87% de la sustancia blanca producida en Colombia sale por los puertos del Pacífico. Un 8% cruza por La Guajira y solo un 5% intenta pasar por Venezuela. En ese punto, Maduro destacó que más del 70% de estas sustancias pues ha sido incautada y destruida por las autoridades venezolanas y aseguró que aspiraba a que en 2026 tuvieran un territorio 100% libre de ese problema. El mandatario, sin embargo, no se quedó ahí, acusó a Juan Guaidó, sí señores, de haber intentado imponer un modelo criminal en el país, señalándolo como el gran enlace del mercado ilícito colombiano con el objetivo de entregar el territorio a mafias externas. No nos cabe la menor duda de que esto pueda ser cierto, porque recordemos que Juan Guaidó, cuando el famoso concierto de la frontera, donde Iván Duque se atrevió a decir que Nicolás Maduro tenía las horas contadas. Eh, Iván Duque, un tipo que estaba relacionado con un personaje bastante oscuro, Ñeñe Hernández, que cayó en Brasil hace un tiempo y que nunca lograron explicar sus nexos porque varios tenía pruebas bastante cercanas, ¿no? De fotografías, negocios y demás, pero que nunca se atrevieron, obviamente, desde Estados Unidos a intervenir absolutamente nada. Juan Guaidó en ese momento fue escoltado por la banda de los Rastrojos, una banda criminal que se alojaba en la frontera con Venezuela. Y adicionalmente el hombre se quedó con un dinero que Estados Unidos le había dado como ayuda, supuestamente siendo él el presidente interino, ¿no? De Venezuela, el autonombrado presidente. Pues ese dinero nunca llegó a los venezolanos y tampoco se supo, lo que se supo después fue que en Cúcuta se habían dedicado a derrochar parte de esos dineros con excesos, ¿no? Personajes importantes que se habían ido de juerga y demás. Hoy en día el señor Guaidó pues goza de la protección estadounidense, vive en Miami, muy bollante él, con el dinero que se llevó, por supuesto. Guaidó fue promovido, financiado e impuesto por factores externos. Esa es la verdad. Saquen ustedes sus propias conclusiones, expresó Maduro frente a las cámaras. Reafirmó que pese a esas presiones, Venezuela sigue firme en la defensa de la paz y en la lucha contra esas prácticas ilegales en su territorio. Y fue más allá, este 8 de septiembre aseguró que los ataques de Estados Unidos contra Venezuela no eran simples tensiones, sino agresiones directas. Y pues no son tensiones, son eufemismos que usan para normalizar la agresión de Goliat contra un David, de una potencia contra un país pacífico, dijo en su programa número 90 de Con Maduro Más. Pues sí, para quienes no les guste, por supuesto, Maduro no es del gusto de todo el mundo, muchos no comparten su posición. Adicionalmente, propios y ajenos ven muchas cosas en él que de pronto no pueden tener acuerdo, pero lo que sí es cierto es que en este momento Nicolás Maduro se está convirtiendo en una figura de alto impacto en la región.
lo que está diciendo no es nada descabellado, es más, es una franca posición de acuerdo con lo que se ha visto en la historia reciente. Durante el gobierno Trump se promovió a Juan Guaidó, recordémoslo, en el primer gobierno. Estuvo Iván Duque en Colombia y la idea era la misma, entrar a Venezuela, acabar con el gobierno de Maduro, por eso Iván Duque decía que Maduro tenía las horas contadas, hicieron operaciones de eliminación, como la operación Gedeón, que buscó y fue comprobado que buscaba la caída por la vía más extrema del presidente venezolano. Las agresiones han sido permanentes y aquí es donde se pone más complejo. Maduro tiene toda la razón en afirmar que es un David contra un Goliat, porque efectivamente salir a desplegar 8 buques, 8 buques, no uno, no dos, no tres, no, 8 de una vez, cargados de misiles, de efectivos, 4.500 efectivos, 1.200 misiles, un submarino nuclear que lleva misiles Tomahawk, pues es un poco extremo para una lucha contra un cártel que además no existe. Porque y una recompensa de 50 millones de dólares a quien dé datos exactos de dónde está Nicolás Maduro. Me pueden dar la recompensa, el señor es alto, tiene bigote, adicionalmente permanece en el Palacio de Miraflores y por supuesto está rodeado de personajes también que tienen una recompensa, ¿cierto? Por su cabeza, como Vladimir Padrino López y el señor Diosdado Cabello. Así que, pues, ¿no? Cualquiera de nosotros podría reclamar la recompensa, hasta ellos mismos. Es algo extremo y es algo, la verdad, raya con lo ridículo y ya con una extrema forma enfermiza, como siempre, de ir en contra de un país que definitivamente no se pliega a los intereses de Washington. Recordemos también que Venezuela no quedó en crisis porque sí, no quedó en crisis por Chávez o por Maduro. No, señores, al país lo sancionaron, lo bloquearon y adicionalmente le embargaron y se quedaron con sus activos. 40.000 millones de dólares no es una cifra menor para los que creen que es culpa del gobierno venezolano que la crisis que tuvo el país pues haya sido que fue fuerte, complicada y que llevó a la salida de muchos venezolanos a buscar una vida mejor, que hoy en día lamentablemente esos que salieron y se fueron para Estados Unidos los están devolviendo. Por si no se han dado cuenta, Trump acaba de quitar el estado de protección que tenían los venezolanos allá y los está devolviendo y los está devolviendo como los peores criminales que hay. Y si no, vayan a Salvador a ver allá en la cárcel de Bukele los que están, personas que ni siquiera tienen un prontuario, ni mucho menos, pero los mandaron como si fueran criminales, ¿sí? Y todas las deportaciones masivas de las que han sido objeto. Así pues que, ¿de qué más estamos hablando? Nicolás Maduro está haciendo lo suyo como presidente, defender la soberanía de su patria. Y si eso no es suficiente, pues no sé en qué parte pues la gente siga jugando a que, oiga, venga a Estados Unidos y líbrenos de este demonio. Más o menos lo que es en este momento está funcionando. Algo que criticó también Nicolás Maduro fueron los medios de comunicación que se encargan de disfrazar esos hechos con el término de tensiones, cuando claramente son agresiones, sí, señores. En esa misma línea calificó el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe como una amenaza extravagante y estrafalaria, comparándola con la intervención en Irak, recordando que aquella operación se sustentó en falsas alarmas con armas de destrucción masiva. Maduro también advirtió lo que ocurre en este momento como los reyes de las fake news. Dijo él
con el fin de justificar lo injustificable con relación a Venezuela. Sí, señores, esto no es tan simple. El tema de las fake news está a la orden del día. Una de las cosas que nosotros como medio de divulgación alternativo nos corresponde es precisamente darles a ustedes una información veraz. Verificando las fuentes, tanto de una línea como de la otra. No nos podemos quedar con una sola versión de los hechos porque podríamos incurrir precisamente en tergiversaciones de la información. Por eso los invitamos siempre a que ustedes también apelen al sentido común, a leer, a recordar la historia, a nutrirse de diferentes tipos de fuentes para que logren entender todo este entramado, porque una de las cosas más graves que en este momento tenemos es la falta de información, la falta de formación de las personas, donde no tenemos, donde la gente, como no lee, como no va a las fuentes primarias, como no va a la historia, se come enterito. Y el tema de las redes sociales, ojo con eso, porque se ha prestado para todo este tipo de armados y la inteligencia artificial, que siendo una herramienta valiosa, se usa también para armar escenarios inexistentes. Bueno, en una entrevista en el programa Conversando con Correa, transmitido por RT, reveló que la Casa Blanca mantiene en el Caribe estos 8 destructores, el submarino nuclear, 1.200 misiles apuntando a Venezuela, y esta es una de las acciones más agresivas desde la crisis de los misiles en 1962. Crisis que, por cierto, se provocó también de una manera bastante pues agresiva. Recordemos todo lo que pasó entre Rusia y Estados Unidos, que los analistas han dicho nunca el mundo estuvo tan cerca de una guerra atómica como en esa ocasión. Lo que provocó esa crisis fue precisamente el bloqueo a Cuba, un bloqueo que no ha cesado, una invasión permanente. Guantánamo no es territorio propiamente cubano. La base existe, es más, están mandando migrantes allí de todas nacionalidades, recibiendo los tratos más inhumanos que se puedan imaginar, sin juicio y sin ningún tipo de proceso legal. Pero está. Así que el que crea que Estados Unidos va a liberar a Venezuela del yugo de Nicolás Maduro, pues que se vaya teniendo, porque lo que viene, si llega a haber una incursión militar, es primero una guerra interna con los invasores, contra los invasores, pérdidas de vidas de todo tipo, porque no les va a importar si usted es de la línea de Maduro o si es de la oposición, les vale cinco, arrasan con todo, ponen un gobierno que les convenga, que les sirva, y no va a ser María Corina Machado, y si lo es, pues difícil va a ser el manejo, pero olvídense que van a pensar en el pueblo, no van a pensar en la gente, no van a pensar en el país, no van a pensar en sacar a Venezuela al mundo, no señores, van a quedarse con el petróleo, los recursos naturales y obviamente entrarán a continuar su cruzada al interior de Latinoamérica, porque lo que se viene es mucho mayor. Y ahí se quedarán, por supuesto, bases militares, soldados que se apropian de los terrenos y un bloqueo permanente para Venezuela como el de Cuba. Cuba lleva 60 años bloqueado y embargado, con una reputación asquerosa porque los medios se han encargado de ello cuando se sabe que Cuba le ha tocado durísimo, pero Cuba no se ha no se ha plegado a los intereses de Washington y no nos olvidemos de la derrota de Playa Girón. La primera gran derrota que sufrieron los estadounidenses fue allá. Ojo, porque por más pequeño que sea el país, dan pelea. Y Venezuela no está lejos y Venezuela tiene muchísimo más fuerza, no solamente en seres humanos, en la parte humana, sino en la parte militar y de defensa. Eh,
El presidente también denunció que el verdadero interés, pues, no es el mercado de sustancias ilícitas, sino los recursos, como ya les decía. Las palabras textuales de él fueron, buscan muchas cosas. Primero buscan el petróleo, el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo y la cuarta de gas, y es justo donde mandaron la flota. Sí, señores, offshore, las plataformas gasíferas, pues, están allí, las plataformas de exploración, y Venezuela pues tiene en aguas territoriales esta exploración. El mandatario añadió que el país posee 30 millones de hectáreas de tierras agrícolas, grandes reservas de agua y una posición geográfica estratégica que conecta el Caribe con Centro y Norteamérica. Además, cuestionó la narrativa de Washington sobre la existencia del llamado cártel de los soles y lo calificó de hipócrita porque recordó que mientras acusan a Caracas no investigan sus propias redes financieras y eso sí que es cierto. Para Maduro lo llama el cartel del norte, palabras textuales, que es clandestino. El 85% de los miles de millones del mercado de sustancias ilícitas internacional están en los bancos de Estados Unidos. Ahí está el cartel, que lo investiguen y lo descubran, concluyó Maduro. Sí, señores, estas palabras no son locas, no son traídas de los cabellos, son reales. Si existe un comercio que sale de un país como Colombia, como Perú, como Ecuador mismo, que no le han hecho nada, por supuesto, no lo persiguen, a Ecuador no lo persiguen, estando vinculado muy seriamente el señor Noboa con este escándalo que hubo recientemente con la llevada del cargamento de banano a Europa, ¿no? Eso no lo investigaron, pero sí le caen a Maduro. Ahora, efectivamente, este comercio, pues si hay un productor adentro, tiene que haber quien reciba, ¿verdad? Tiene que haber quien distribuye y no son los que se paran en la esquina a venderle las sustancias a los jóvenes. No, señores, hay más, la cúpula, arriba. Señor Trump, que se servía en las fiestas de Jeffrey Epstein, usted que iba de agente encubierto. Eso es algo que tocaremos más adelante, pero hay mucha hipocresía, por supuesto, y le quieren endilgar la culpa. Están buscando, como dicen, el que cayó aguas abajo, y esto no es así. Tienen que mirar más arribita, allá mismo, la señora fiscal Pam Bondi, ¿a quién está investigando? No investiga a su propio país, ¿no? Si no estoy mal, ella es la fiscal general de Estados Unidos, no del mundo entero, no de Latinoamérica. Entonces, por supuesto, el presidente Maduro tiene toda la razón. En este momento, Estados Unidos quiere únicamente recuperar el control de la región que perdió hace mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable atención en estos análisis que buscan, como siempre, más allá de la noticia. Los seguimos invitando, no se les olvide a suscribirse a nuestro canal, compartir para que podamos seguir creciendo. Hasta pronto.